Bendiciones. Vamos a continuar nuevamente con nuestro video número 56, episodio 56 del estudio sobre la carta primera de los Corintios. Y estamos analizando el capítulo 9, desde el 1 hasta el 27. Hoy vamos a mirar, si se puede, si nos alcanza el tiempo, el factor número 3 para la práctica del altruismo que Pablo está iniciando y que, bueno, ya expliqué en videos anteriores. A Pablo nos va a hablar, nos va a decir estas situaciones. Se lo voy a leer primero y ahorita voy a dar algo más de explicación. Dice desde el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Voy a gastarme unos minutos para hacer una breve explicación de los Juegos Olímpicos, que es de donde Pablo está tomando esta información. Para esto, ustedes pueden buscar en Google solamente pueden pues identificar con el buscador los Juegos Olímpicos en Grecia y van a tener información suficiente. Yo solamente voy a dar muy poca información. Hablamos de que la cultura griega está muy centrada precisamente en ese tipo de juegos, ese tipo de festivales que se celebraban en Grecia en aquellas épocas. Esos juegos se celebraban en ciclos de 4 años. Eran distintos, eran conocidos como las Olimpiadas. Y esos juegos, 4 clases de juegos, o más bien en 4 lugares distintos se celebraban. Primero se celebraban los Juegos Olímpicos en el primer año, donde participaban las ciudades-estados de Grecia. En el segundo año se celebraban otros juegos que se llamaban los Juegos Nemeos y los Juegos del Istmo. En el tercer año se llevaban a cabo los juegos que se llamaban los Juegos Píticos, y en el cuarto año nuevamente volvían a celebrarse los Juegos Nemeos y los Juegos Ísmicos. No se permitía la participación a las mujeres ni a los griegos. De hecho, la única mujer que participaba era una sacerdotisa, y todos los atletas hacían sus participaciones desnudos. Más o menos, según dicen los historiadores, para el año 1453 a.C., la antigua Grecia se conocía como Hellas, o mundo helénico, como nosotros lo podemos mencionar. Y los políticos, los filósofos, los sabios querían unificar ese territorio, pero en realidad también ellos mantenían guerras entre esas ciudades, así como en Palestina los judíos se peleaban entre ellos en la época del periodo intertestamentario. ¿En qué consistían estos juegos? Los Juegos Olímpicos, los Juegos de Pitos, los Nemeanos y los del Istmo. Bueno, consistían en celebraciones de bailes, canciones, juegos y sobre todo la cuestión de los deportes. Los historiadores, dice la información, nunca han estado seguros del objetivo principal, pero la mayoría afirman que eran de carácter religioso y querían unificar a Grecia. Existía el deseo de unificar a Grecia, cosa que ustedes y yo ya sabemos que fue unificada finalmente bajo el padre de Alejandro Magno, y después Alejandro Magno le llevó mucho esplendor a Grecia. Las características de estos juegos es que se celebraban en honor de un dios específico. Estaba el dios Zeus, que era el rey de los dioses en Olimpia y en Nemea. Entonces,
en honor de él se celebraba el primer año. Después estaba el dios Apolos, que era el dios de la luz, el dios de la razón, se celebraban en Delfos. Y después también estaba el dios Poseidón, el sireno, el mitad hombre, mitad pez, dios del mar, se celebraba en Corinto. Ahora, estos juegos atléticos, dicen los historiadores, se celebraban porque los participantes, o en aquella época, tenían la idea que cuando participaban jóvenes en estos deportes, podían extraer la fuerza de los héroes fallecidos, fuerza de la tierra, fuerza de donde estaban esos héroes fallecidos. Era una creencia de los antiguos en su relación, cómo relacionaban la vida y la muerte. Realizaban esos ejercicios, esos juegos, y ya ellos obtenían la fuerza o el poder para triunfar por parte de sus dioses. Esos Juegos Olímpicos en honor de Zeus eran en Olimpia. Los Juegos Píticos eran en Delfos, también eran cada 4 años. Los Juegos Nemeos eran en Nemea, en honor de una hazaña realizada por el que conocimos como Hércules. Ustedes saben de esa historia, que en el idioma griego se le llama Heracles, que dio muerte al león de Nemea. Y los últimos juegos eran los ísmicos en el istmo de Corinto, en honor de Poseidón. Con esta información que tenemos es suficiente. Podemos hablar más acerca de las clases de ejercicios que practicaban, pero basta y sobra con esta explicación. Si ustedes gustan mayor información, los invito al análisis de esta información para llegar para entender la carta de los Corintios. Ahora sí, me concentro entonces en los puntos siguientes. Pablo va a utilizar precisamente el conocimiento que los corintios tienen acerca de los Juegos Olímpicos para que sea entendible la carta, esta sección que él les está enviando. En el versículo, a los cristianos, por supuesto, de Corinto, en el versículo 24, Pablo utiliza esta frase. Déjenme leérsela. Verso 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Al utilizar Pablo esa figura de correr en el estadio y enfatizar que aunque sean muchos los corredores, uno solo se va a llevar el premio máximo, el premio del primer lugar, podemos aplicar en el cristianismo la misma regla. Muchas gentes somos enseñados acerca del Evangelio, acerca del plan de salvación. Y muchos cristianos iniciamos nuestra vida espiritual, nuestra vida como cristianos, en el momento en que nos bautizamos. Y aceptamos que nuestros pecados son perdonados de acuerdo a cómo se enseña en el plan de salvación. Pero a partir de ese momento, hasta el momento en que llega nuestra muerte, o si Cristo viene primero antes de que nosotros muramos, tenemos que mantener nosotros nuestro ejercicio constante. Porque únicamente aquellos que lo logran, el uno que lo logra, se le va a llamar la mente singular, la mente especial. Son personas caracterizadas por su constancia en el cristianismo. Podemos existir muchos cristianos en una congregación, pero debido a que las ofertas del mundo, las ofertas que Satanás tiene para la humanidad, también alcanzan a los cristianos, algunos cristianos no alcanzaremos a llegar a la meta, no alcanzaremos a estar con el Señor. Si usted tiene la idea que solo porque pertenece a un grupo religioso X y que porque lleva ciertas actividades religiosas, usted ya está bien con el Señor, yo lo invito a que usted investigue con un poco más de profundidad para saber si realmente usted obedeció el Evangelio o está siguiendo simplemente las normas que un líder religioso le ha instruido, le ha enseñado. Y que usted considera que así como dice su líder religioso, así está bien. Y si usted evita investigar por usted mismo, usted no es una mente singular. Usted no es una persona que está corriendo en el estadio. Usted es un espectador, nada más. Entonces hay una diferencia entre el espectador de los Juegos Olímpicos y el que corre en el estadio. El que corre en el estadio se esfuerza, lucha,
hace bastante ejercicio para lograr alcanzar la meta, y aún así algunos no la alcanzan, no llegan a la meta, o incluso llegan tardíamente y solamente uno es el que se lleva el premio, hablando del estadio. Hablando del cristianismo, cada quien va llegando a su tiempo, pero estamos corriendo contra enemigos invisibles. Todas aquellas tentaciones, todo el pecado que se nos presenta en el mundo, son los enemigos que corren junto con nosotros, distrayéndonos, luchando, tratando de acaparar nuestra atención para que quitemos la mirada de la meta final. Así que usted corre, yo corro en el estadio, somos mentes singulares mientras mantengamos nuestra mente, nuestros ojos fijos en la llegada, dónde vamos a llegar, en querer estar con el Señor. Luego Pablo está diciendo en el mismo versículo 24, dice, todos corren, pero no todos se llevan el premio, uno solo se lleva el premio. Y entonces Pablo, una vez que ya les explica a los corintios, que conocen perfectamente los juegos de Corinto, dedicados a Poseidón, comprenden la metáfora. Y entonces Pablo reafirma o finaliza el versículo 24 diciendo, corran de tal manera que ustedes obtengan la corona. Corramos, ya como aplicación para cristianos. Mantengamos la mente fija en el Señor a fin de obtener la corona incorruptible de gloria. Pasamos al versículo 25. En el versículo 25, que dice de esta manera, dice, todo aquel que lucha, y ya menciona otro aspecto de los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, o los Juegos de Lisboa, o los Juegos de Corinto, la práctica del boxeo, la práctica de la lucha libre, es natural, es normal. Tienen que luchar atletas, tienen que esforzarse bastantes. Y Pablo utiliza esa metáfora, esa figura, cuando dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Y qué es la regla para un luchador, para un boxeador, antes de llegar al momento de su pelea? Normalmente vamos a pensar en los boxeadores actuales, lo que sus managers les dicen, no te emborraches, no andes con mujeres en este periodo de la semana anterior, entrena bastante, vete al gimnasio y puedes tener aún así la posibilidad de que fracases, de que no triunfes, pero tú esfuérzate. Entonces Pablo utiliza esa figura de los luchadores en el verso 25, cuando dice que los que luchan se abstienen de todo lo que les estorbe. Ahora, nosotros somos cristianos. Nosotros también perseguimos una corona. En el texto 25, verso 25, Pablo dice que ellos, los luchadores, los boxeadores, dice, están luchando para recibir una corona corruptible. O sea, cuando triunfan los coronan como en el primer lugar y bueno, les dan su premio, que Pablo asegura que es un premio corruptible. Pero luego, para animar a los cristianos de Corinto, les dice, nosotros corremos para obtener una corona incorruptible. ¿Cuál es la diferencia entre corona corruptible y corona incorruptible? Nunca destruida. Ser una corona incorruptible es nunca destruida. Quiere decir que persona que llegue con el Señor jamás será retirado del Señor. Y persona que cuando muera no vaya con el Señor, jamás podrá llegar con el Señor. Es mentira esas ideas de el purgatorio, de que mueres pecador y luego tus familiares acá en la tierra realizan una cantidad bastante de sacrificios personales, de ofrendas personales, de alocuciones, contratan a personas para que hablen, para que digan cosas bonitas, se llaman misas. Y por muchas misas que se celebren, el alma que ya se fue a la perdición estará en la perdición para siempre, al lado de Satanás. No hay forma de rescatar a esa persona que ya está en el infierno, está en la perdición, no hay forma de rescatarla para con Dios. La única oportunidad que tenemos para seleccionar uno de los dos caminos es mientras estamos vivos. ¿Estamos vivos y seguimos a Cristo o estamos vivos y no seguimos a Cristo? Debido a que el cristianismo vamos a decirle que es opcional. Cada persona utiliza su libre albedrío para ser cristiano o para no ser cristiano. No hay, no hay obligación. ¿Quiere usted ser salvo? Obedezca al Evangelio.
¿Quiere usted seguir su vida como está? Pues sígala, es decisión personal y los destinos en ambas situaciones es necesario que los digamos. El que sigue al Señor estará con el Señor y aún con dificultad. Y el que no siga a Cristo estará sin Cristo en el día final, en la próxima vida, en la vida eterna. Tendrá una vida eterna fuera de Cristo, mientras que los cristianos tendrán una vida eterna con Cristo. Ahora, ¿por qué no dije tendremos? Porque incluso hasta el mejor expositor, hasta el mejor predicador, hasta el mejor personaje que conoce y enseña Biblia, también está en el mismo riesgo de caer y de perder la corona incorruptible. Así que en el verso 25 hablamos acerca del autocontrol. Cuando una persona, cuando un cristiano se autocontrola, no persigue los vicios, elimina con toda su intención las cosas que le estorban en su vida personal, ejerce un gran autocontrol, un control de su vida, de sus acciones, incluso de sus palabras. ¿Cuántas personas no conocemos, usted y yo, cuyo vocabulario es de lo más soez? Ellos piensan, quizá que al estar dialogando de esa manera, son agradables a las personas con las cuales dialogan. Pero la gran realidad es que muchos nos tragamos y mantenemos la conversación por educación, pero no porque realmente nos agrade estar con personas cuyo vocabulario es desastroso. Se denigran a sí mismas las personas que utilizan vocabularios desastrosos o que practican acciones que son también desastrosas en su vida. El consumo de sustancias que destruyen su cuerpo, una vida inmoral que estén viviendo, la práctica de pecados sexuales que ni siquiera vamos a mencionarlos aquí en estos momentos. Entonces el autocontrol es la lucha del cristiano. Así como Pablo utiliza la historia de los Juegos Olímpicos, de Olimpia, de Corinto y de Delfos, y la otra ciudad que no recuerdo, Nemea, así también Pablo menciona eso para que nosotros como cristianos luchemos constantemente y tengamos autocontrol. En el verso 26... Pablo utiliza, y el verso 27 también, pero no nos puse el verso 26, utiliza varios verbos. Déjenme decirle los verbos que utiliza Pablo. Dice el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esos verbos que aquí los he sintetizado cuando Pablo dice corro, peleo, golpeo, pongo en servidumbre, dice el verso 27, habla acerca de que la vida de un cristiano es un proceso continuo. Toda la vida, por supuesto que aquí Pablo está utilizando otra vez las figuras deportivas, cuando habla acerca de correr en el estadio, habla acerca de pelear en el boxeo, en la lucha libre, en los juegos de Grecia, del mundo griego, y golpeo. Ya sabemos ustedes y yo las figuras del boxeador. El boxeador cuando golpea, si el contrincante se mueve, el puño del boxeador golpea al aire y toda su fuerza se va al aire y perdió efectividad. Bueno, nosotros como cristianos, cuando Pablo está diciendo eso en el versículo 26, dice, más bien en el verso 26, acerca de correr, dice que no corro a la aventura, o sea, no corro como persona que esté falto de sus facultades mentales. Él corre con un propósito. La persona que va a un juego olímpico corre con el propósito de ganar. La persona que se convierte en cristiano con el propósito de obtener el fin que está buscando, estar con el Señor. Ese es el fin que perseguimos nosotros. Por eso Pablo dice, yo no corro a la aventura, hablando de su carrera como cristiano. Yo no peleo como si estuviera nada más golpeando el aire. Dice, no, yo hago las cosas plenamente pensadas, lo que voy a realizar para que mi vida se mantenga firme delante del Señor. Y en el verso 27, encontramos al final del verso 27, cuál es el fin de ese ejercicio que Pablo dice. Voy a leer el verso 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo, habla acerca de la autodisciplina, lo pongo en servidumbre
habla acerca de servir al Señor y no usar nuestro cuerpo para servir las cosas que Satanás ofrece. Dice, y no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros. Déjame explicar un poco acerca de los heraldos. Los heraldos eran los trabajadores de los reyes que antes de que el rey llegara a alguna comunidad a llevar algún mensaje, o los servidores del rey de más alto rango llegaran a dar algún mensaje de alguna comunidad, primero llegaban los 2 o 3 trompeteros, y esos trompeteros trompeteaban en la ciudad y anunciaban, pues la gente ya sabía que había una reunión especial. Se acercaban y entonces el mensajero del rey desplegaba su rollo y leía las órdenes, instrucciones o cualquier arenga que el rey enviara para el poblado. Entonces, cuando Pablo habla acerca de que no sea que yo haya sido heraldo para otros y yo también pierda mi corona, venga a ser eliminado, dice la Reina Valera 60, Pablo está diciendo, dice, yo soy apóstol, soy predicador, soy evangelista, mantengo una conducta y una ética intachable. Y no quiero caer, porque después de haberle enseñado a muchísimos, a lo mejor también yo ni siquiera alcanzo la bendición. Y cualquiera de nosotros, cualquier predicador, cualquier ministro, nos hermanamos con Pablo. Queremos permanecer fieles, firmes. No sea que después de andar enseñando videos en YouTube, como en este caso yo estoy realizando, al final de mi vida simplemente también sea eliminado y no pueda alcanzar la corona de vida. ¿Puede suceder eso? ¿Hay la posibilidad? Por supuesto que sí. Aquellas personas religiosas o miembros también de la Iglesia de Cristo, que ya nos sentimos firmes y seguros y que no caeremos, tengamos cuidado. Nunca podemos estar seguros de que vamos a estar venciendo siempre al enemigo si no nos aferramos de Cristo. Entonces, para poder sobrellevar, para poder sobrepasar las ofertas que Satanás ofrece en el mundo, necesitamos regresar y estar constantemente con el Señor. ¿Qué digo regresar? Nunca retirarse del Señor. Jamás apartarse de su vida, de sus conocimientos, de su estudio bíblico. Así que la invitación siempre es la misma. Mantengamos nuestra fe y seamos fieles para no ser eliminados. Porque esa es la meta que Pablo menciona al final del verso 27. Lucha, triunfa, lucha, pelea, golpea, se esfuerza porque está persiguiendo un fin. El fin sí es posible. ¿Cuál es el fin? El de no ser eliminado. ¿Significa que puede ser eliminado de la carrera, en la carrera final, Pablo, y puede ser no aceptado? Está diciendo Pablo a los Corintios. Por supuesto que sí. ¿Significa que usted, hermano, hermana cristianos, podemos ser eliminados y no alcanzar la corona de gloria? Puede ser que sí podemos ser eliminados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo mismo que Pablo está recomendando. Poner nuestro cuerpo en servidumbre, ser fiel a Él, ser fiel a Cristo, mantenernos firmes, continuar adelante en nuestra vida cristiana. Finalizo así con esta explicación, todo el proceso, todo lo que habíamos hablado acerca de la comunidad y el individuo, la interrelación que hay entre la comunidad y el individuo. Vamos a hacer un breve repaso, nada más para recordar. Primero, hablamos de que, al inicio del capítulo, hablamos de que la comunidad, la congregación, tiene el deber de sostener a sus predicadores. Así que los de Corinto estuvieron equivocados acerca de Pablo y acerca de su apostolado. Y los de Corinto pensaban que porque Pablo recibía dinero de Filipos, recibía dinero de los cristianos que vinieron de Filipos y bueno, le dieron sus recursos también cuando estuvo en la cárcel en Roma. Entonces al recibir esas ayudas económicas, entonces Corinto quizá llegó a pensar que no vamos a hacer nuestra parte, no vamos a darle ayuda a Pablo. Pero Pablo dice, no, sí, toda congregación tiene el deber de ayudar, de sostener a sus predicadores. Si usted es hermano predicador y está viendo este video, hay que recordarle a la congregación constantemente, porque las congregaciones a veces son de memoria muy corta y se les olvida cumplir con este deber. Otro punto más, el altruismo. Todo lo que mencionamos aquí acerca del altruismo, los 3 factores que Pablo menciona, son motivos para todos los servidores, todas las personas que predicamos el Evangelio. La autoabnegación, el autosacrificio es noble. Así que si nos dan sostenimiento, gracias a Dios. Y si la congregación no nos da sostenimiento, de todos modos vamos a seguirles predicando, vamos a seguirles enseñando. Así que
El servidor, usted y yo, hermano predicador, como servidores, tenemos que cuidar nuestra propia vida para poder ganar el premio final. ¿Cómo la voy a cuidar? Me den sostenimiento o no me den sostenimiento, de todas maneras, el conocimiento lo tengo y necesito predicar el evangelio donde quiera que sea. Lo invito a que estén listos, atentos para mi siguiente video, el número 57, en la siguiente ocasión. Que Dios les brinde bendiciones. Hasta luego.